Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este acto. Soy Sara Robles, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, para el que no me conozca. Y bueno, esta tarde vamos a tener un acto que se enmarca dentro de los actos de celebración del 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un acto más, pero no es cualquier acto. Durante estos meses que iniciamos esta trayectoria en el mes de octubre, hemos celebrado actos institucionales, puramente académicos, de memoria, de reconocimiento, de celebración. Hemos celebrado también otros, bastantes, relacionados con la transferencia del conocimiento, con la divulgación científica, de la investigación, y también hemos desarrollado actos culturales. El de esta tarde es un acto cultural, pero de cultura con mayúsculas. No siempre tenemos la suerte de contar con la presencia de la que hoy en día se considera quizá una de las mejores poetas vivas de nuestro país. En el año 2004, Chantal Mayar ganó el Premio Nacional de Poesía. El año pasado, en el 2024, publicó su obra Poesía Completa, que bueno, ha sido traducido y está siendo traducido a lenguas muy diversas y también lenguas muy distantes. Eso es muestra de su proyección no solamente nacional, sino también internacional. Chantal concentra en su persona muchísimas cualidades, aparte de su creatividad, que es de lo que vamos a tratar fundamentalmente esta tarde. Yo quiero poner de relieve que fue alumna de la primera promoción de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, es una de nuestras alumnas más ilustres por coincidir por formar parte de aquella primera promoción. Luego le han seguido otros compañeros, por ejemplo, el profesor Antonio Diegues, que me consta que no está aquí esta tarde porque justo coincide con otro acto en Málaga, pero fueron compañeros, amigos, son amigos y han seguido la trayectoria profesional y filosófica, digamos así, de la mano. La profesora Chantal fue alumna, pero también ha sido maestra en la Facultad de Filosofía y Letras, profesora de distintas promociones, muchas promociones de estudiantes, entre ellas Rosa Fernández, que es la profesora que la acompaña en la mesa, profesora titular del Departamento de Filosofía de la Facultad de Letras de la UMA, discípula de Chantal y además yo diría que muy relacionada con su línea y su visión del mundo, de la vida y de todos los seres, ¿no? Entonces se conjugan esta tarde aquí la voz de la maestra, pero también la voz de la discípula y además en la sala muchos discípulos, ¿no? En una dinámica sin solución de continuidad. Yo agradezco muchísimo a Chantal que haya estado esta tarde dispuesta a estar con nosotros y a desarrollar ese conversatorio discípula-maestra que yo creo que tanto nos va a enriquecer a todos. Muchísimas gracias. Bueno, se me oye, ¿no? Pues buenas tardes a todos, al equipo de Canal por haber hecho el esfuerzo de estar aquí y a todos los estudiantes, amigos, compañeros, colegas. La verdad es que me da muchísima alegría que llegue este momento y para mí, como bien ha dicho nuestra decana, tan entrañable y simbólico a la vez. Y además, permitidme que lo enfatice, no permite conectarse en remoto. Hay cosas que tienen que ser en directo y también aprovecho para agradecer a la decana, al equipo de Canal de hacer todos estos actos en vivo, porque estamos perdiendo los rituales y a veces, de alguna manera, el estar en vivo nos reconecta con esa necesidad. Bueno, tengo aquí escritas unas cosillas, a ver si no lo leo mucho, pero por los nervios es posible. Así que, bueno, pues cuando nuestra decana nos animó a organizar actividades como esta con objeto del 50 aniversario para conmemorarlo, lo visualicé literal, como dicen ahora, y me dije, visualicé este momento que estamos aquí viviendo y me dije,
esto tiene que suceder, suceder con, que diría nuestra invitada. Y sí, con la ayuda de todos los que aquí estamos y que la profesora, bueno, que Chantal Mayar ha conocido a algunos de vosotros ahí en el descanso que hemos tenido antes, pues lo hemos hecho posible y la verdad es que yo personalmente estoy muy agradecida por ello, porque pienso que el Departamento de Filosofía tenía que estar en este acto y qué mejor manera de estar en él que con Chantal Mayar, que tenemos la grandísima suerte de que vive en Málaga y aunque no se prodiga mucho por los ámbitos académicos, de alguna manera accedió. Pues yo creo que también porque se ha dado cuenta de que efectivamente hay que celebrar ciertas cosas, hay que dejar constancia y agradecimiento de lo que tenemos, ¿no? La expresión latina alma mater, tan bella como es, la solemos encontrar en las biografías académicas de las mentes brillantes del ambiente anglosajón, como si hubiera una relación lógica y directa entre la valía intelectual de la persona en cuestión y una institución prestigiosa detrás que lo ha producido. Así que, de ser cierta esta inferencia, deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra institución porque alguien de la talla intelectual de nuestra invitada ha salido de nuestras entrañas académicas. Y eso es lo que a mí también me ha motivado, ¿no?, a hacerlo. Sin embargo, y eso lo he podido aprender también durante mi paso por esta misma alma mater, no se trata de juzgar, comparar o rivalizar cuando hablamos del misterio y los azares que moldean nuestras vidas y nuestras experiencias. Se trata de conmemorar, celebrar y agradecer lo sucedido. En este caso, al amparo, sí, de nuestra alma mater, la UMA, que nos aloja, y en la compañía cómplice de quienes formamos parte de ella. Y creo que aquí hoy somos mayoría. Veo alumnos de muy antigua, de la licenciatura de Filosofía y me emociona veros aquí. Y es que, como ha señalado nuestra decana, la profesora Mayar, diré Chantal por cercanía, si me lo permiten, ha sido la primera siempre en todo. Primera promoción de estudiantes, pero también primera mujer titular del departamento. No lo olvidemos, de Filosofía, el lado docente. Y luego, tristemente, pues su jubilación temprana, hace ya 20 años, creo que también es conocido, que tuvo un problema de salud grave que la obligó a jubilarse repentina y precipitadamente, y algo que lamentamos, pues también hasta en eso, ¿no? Aunque nos costó mucho asimilar su vacío, sin embargo, nos alegramos profundamente de haber podido compartir su riquísima y fecunda trayectoria posterior. Con los importantes premios y galardones ya conocidos por casi todos, Premio Nacional de Poesía en 2004 por Matar a Platón, Premio Nacional de la Crítica en 2007 por Hilos. Por ello me atrevo a decir, sin riesgo de exagerar, que al menos en lo que a nuestro departamento respecta, tenemos en ella a una de nuestras más insignes profesoras y que más orgullo y admiración nos despierta. En lo que a mí más personalmente me concierne, que he sido primero su alumna, luego su doctoranda y finalmente su discípula, colega y amiga cercana, y de ello también me siento orgullosa o agradecida. Incluso rizando el rizo, estaba acordándome esta mañana a escribir estas letras, que el pasado otoño la suspendí como presidenta en un tribunal de tesis, en una tesis que presentó junto a David Escalona, también muy querido por nosotros, en un acto como una performance que hubo en la Térmica, ¿no? Y fue muy divertido. La suspendí a petición suya. Así que todavía tiene más gracia. Así que en calidad de todo esto me enorgullece recordar en un acto como este su paso por nuestra institución y agradecerle también todo lo que nos debemos a su presencia entre nosotros y a su mirada filosófica tan inclasificable y poderosa. Aquí entra la parte donde le molesta, porque la voy a elogiar un poquillo. Una mirada penetrante y profunda donde las haya. Y al par clara y rigurosa. ¿Lo ves? Tengo que cortar pronto esta parte. Una mirada total. Una mirada inconformista y rebelde con una de las más brillantes y aceradas plumas que tiene la lengua castellana en nuestros días. En los años 90, cuando tuve la inmensa suerte de ser su alumna, ya pude darme cuenta y caí rendida ante el perfecto encaje de forma y contenido que sus clases destilaban. De estas recuerdo que no podía dejar de escribir, casi taquigrafiando cada
cada palabra que salía de su boca, pues nada me parecía irrelevante y todo tan perfectamente trabado. He de decir que afortunadamente eran otros tiempos y aún no se había inventado el PowerPoint, lo cual también cambia mucho el escenario de los que vinimos después. Pues bien, en primer lugar, esa deuda, o mejor dicho, dádiva mayardiana con nuestra facultad se refleja, quisiera recordarlo, aquí voy a ser más breve, las asignaturas que ella pues, tuvo con un carácter muy visionario la perspectiva de crear. Primero concibió e impartió pensamiento oriental, que yo fui alumna de esa asignatura en concreto y cambió mi vida, puedo decirlo, de alguna manera. Me hizo ir a la India detrás de ella, siguiendo sus pasos. Hay una anécdota ahí graciosa al respecto. Y después pues ella concibió las asignaturas de pensamiento oriental y estética, estética comparada, en la licenciatura que ya las impartí yo porque ella pues estaba ya jubilada, pero estábamos muy cerca, siempre. Hemos estado cerca y hemos compartido todo, ¿no? Yo sí que la he sentido a ella como una madre, alma mater, a ella y no a las personas, ¿no? Entonces, después de eso, pues ahora tenemos estética transcultural, cuestiones avanzadas de estética interculturalidad y bueno, seguimos leyendo, trabajando sus textos y como afortunadamente sigue en activo y muy en activo, pues realmente para nosotros es una grandísima suerte y de alguna manera sigue estando presente. Me atrevería a decir que hasta el grado de Asia, de grado de Asia Oriental, sigue su estela. Y sé lo que digo, que son ya detalles personales, pero ella ha sido la que sembró esa semilla, ¿no? Que ha florecido tan abundantemente. Y bueno, también me congratula poder decir eso, que su estela crece sana y robusta, con profesores aquí presentes, como la coordinadora de nuestro grado, Gloria Luque, que es, no sé, ¡ay, estás aquí tan cerca!, que me ha ayudado muchísimo para este acto, los profesores Antonio de Diego, Laura Maillo, todos alumnos míos que en su día, pues bueno, fueron mis alumnos y que siguen un poco toda esta estela asiática que sembró Chantal Maillard. Es hermosa esta diseminación de su pensamiento y su obra en esta tierra adoptiva que la acogió tan tempranamente y que intelectualmente sí la vio nacer, pero más hermoso aún es poder contarlo teniéndola a nuestro lado. Para mí eso es lo más hermoso de todo. Bueno, sobre su pensamiento en concreto, voy a ir ya simplificando. También me gustaría decir unas palabras, pues he sido espectadora y acompañante privilegiada, diría yo, viéndolo crecer y transformarse. No voy a mencionar su obra, pero la página web de chantalmaillard.com es maravillosa y ahí tenéis pues, muy desgranada toda su bibliografía y acceso a muchos vídeos que ella pues, también tiene, ¿no? Así que si tuviera que quedarme solo con una cualidad de su filosofía, fijaos, no sería tanto la estética, que también, de hecho la estética es indisociable de su estilo, ¿no? A la hora de escribir. Yo destacaría precisamente el gran celo con el que ha perseguido la honestidad, un sinónimo de verdad, que es una palabra que sé que no le gusta nada, de hecho ya consumó el homicidio poético del primer pensador griego que intentó embaucarnos con esta palabra. ¿Sabéis a qué me refiero? Tengo una anécdota graciosa a este respecto y es que el pasado curso dirigí un estupendo TFM a Clara Aranda, que también está por aquí, que nos acompaña, y se llamaba así, Deshilar el pensamiento, el método en la obra de Chantal Maillard. Y recuerdo con ternura cuando me vino con el primer borrador de índice, con un punto que decía, el segundo punto era el abajo. Tal cual, literal, como también decimos. Y a mí me pareció muy tierno. Pero ese abajo es también esa profundidad a la que me refería antes, ¿no? A lo largo de estos últimos 20 años, Chantal pues, abandonó la academia, pero aprovechó tal vez esa circunstancia, no lo sé, sobrevenida, para consumar de un modo práctico, con el arma de la escritura, los preceptos de las filosofías asiáticas respecto a la naturaleza de la mente, las emociones, los sentimientos, la individualidad y el ego. Y lo ha hecho de modo implacable, fusionando los géneros literarios de un modo enteramente inclasificable y original. Diarios, ensayos, poesía, prosa poética se entrelazan indisolublemente en su escritura con un solo objetivo común,
averiguar qué hay abajo de cada cual, fruto de cuya indagación emerge cuál, ahora con mayúscula, para designar nuestro núcleo más profundo de inocencia y fragilidad compartida y que nos llevan a la apertura y a la compasión, al sentir con, donde ontología, estética y ética se dan la mano. En estos momentos de crisis global, en los que necesitamos un cambio de paradigma en tantos ámbitos y sentidos, Maillard nos aporta a lo largo de toda su obra diagnósticos y propuestas a modo de utopías. Y su último libro de 2024, va a ser el único que voy a citar, Decir los márgenes, en conversación con Muriel Chazalón, en realidad es un magnífico compendio de todo ello. Es una especie de resumen que nos permite acceder a toda su obra de un modo dialogado con una magnífica interlocutora que la ha hecho ir más allá de sus propias premisas, de sus obras anteriores, y creo que hoy vamos a escuchar cosas que también vienen de ahí, ¿no? Después de todo, lo que su propia biografía intelectual nos demuestra con su poderosa creatividad y originalidad es que podemos y debemos pensar en grande como pensar y asumir así los retos que le deparan hoy, y que son muchos y serios para la filosofía. Y para terminar, ya sí que sí, quiero invocar para que nos asista a Maya, la gran maga cósmica de los shivaístas tántricos, que Chantal me dio a conocer, y que ellos convirtieron en diosa con el poder de desplegar el gran juego dramático del universo. Ese era el tema de mi tesis. Un juego de la conciencia interminable que no deja de recrearse incesantemente a través de nosotros y que está a punto de comenzar de nuevo en estos instantes. Con ella les dejo. Gracias. Muy largo. ¿Y ahora yo qué digo? No estaba yo preparada para escuchar, no sé, una alabanza. Desde luego no, lo que quiero decir es, ante todo, es que no hay mayor remuneración ni mayor alegría que tener a alguien como interlocutora, a un alumno o alumna que como Rosa ha hecho conmigo, ha seguido las indicaciones o los pasos o las señales que un docente, una docente ha podido dar, y que eso haya germinado y siga germinando en otras personas. Eso es impagable. No lo olvides. Llegar hasta ahí, la verdad es que también no ha sido tan solo un camino trazado, ha sido un camino a pesar de, porque es cierto que la Facultad de Letras y Filosofía, sobre todo, pues ha pasado por muchas etapas, desde el colegio universitario que dependía de Granada, en el que di clase, en el que recibí clase en el año 72, 73, hasta que retomé. ¿No se oye? No se puede. Vale, ¿se oye? Sí, ahora sí. Hasta que retomé los estudios más tarde, después de un lapsus, era el año 81. Y
Bueno, digo que fue a pesar de, pues, porque también tuve que luchar contra la dirección del Opus Dei, que, bueno, en los primeros años tuve también la suerte de tener a un profesor que era de instituto y que era asociado durante 2 años, Domingo Blanco, que a lo mejor alguien recuerda todavía, porque era de esas personas que piensan hablando, que hablan pensando, mejor dicho, y que podían ponerse en el cuerpo y en la cabeza de cada pensador de los que hablaba, y te transmitía las filosofías de todos estos filósofos de una manera impecable, con un rigor filosófico real, ¿no? Bueno, eso terminó de conquistarme para el pensar filosófico. Digo terminó porque ya había empezado con 13 años. Bueno, podemos seguir con las anécdotas si queréis después, y pasar ahora a las cosas serias. Para deciros que, bueno, voy a hablar de utopías y me gustaría que se entendieran o que sirviesen esas utopías. Como son utopías no van a servir, pero bueno. Para combatir los 4 pilares, digamos, del mal, ¿no? Que es el ansia, el odio, la ideología y la ignorancia. No va a suceder, ya sé que no. Porque, bueno, pensase Leibniz lo que pensara, este no es evidentemente el mejor de los mundos posibles. Creo que lo sabemos todo y lo tenemos delante a cada minuto, ¿no? Pensar un mundo en este planeta donde la violencia no existiese no es una utopía, es un delirio. Un delirio que muchas poblaciones humanas compartieron, como por ejemplo cuando algunas imaginaron un jardín o paraíso en el que unas criaturas desprovistas de cuerpo vivirían en paz eternamente iguales a sí mismas, sin cuerpos, sin órganos dispuestos para la asimilación de lo ajeno, sin circuito de ingesta y de eyección, etéreos, estos seres existirían sin conocer el hambre, librados de la rueda del sistema. Un paraíso no es otra cosa que un lugar en el que el hambre no existiría, en el que ni el tiempo ni el espacio para la depredación fuesen necesarios, porque el motor del sistema se habría detenido. Como algunos sabréis, el hambre es para mí lo que rige el sistema, el ecosistema que llamamos ahora, el sistema planetario, pero se convierte en ansia en el ser humano, ¿no? Ese mismo hambre, cuando está saciada en el cuerpo, es la que sigue estando y se convierte en ansia de poder, ansia de posesión, ansia en general. Espacio y tiempo, por tanto, no serían en efecto otra cosa que las condiciones de posibilidad de la actividad del hambre. Claro que podríamos soñar un mundo en el que la depredación ocurriese sin dolor o que no hubiese conciencia del dolor, un mundo en el que los seres ingiriesen los unos a los otros en perfecta armonía, o en el que sin células nerviosas nos transformásemos al modo en que lo hacen los minerales al contacto con el fuego. Pero lo cierto es que todo ser teme la muerte, todo animal se defiende, huye, grita,
todo árbol contrae sus hojas y se retrae. Lo miremos desde donde lo miremos, este universo es, fuera y dentro de cada viviente, un complejo organismo autopoético formado por miríadas de elementos que defienden junto a otros y frente a otros la reduplicación de su propio código, la multiplicación de su figura. Hablar a este respecto de simpoiesis, como lo han hecho algunos autores y autoras más bien, siempre que la partícula sin implique un valor positivo, o sea, sin con, ¿no? Forma parte, a mi entender, de los discursos utópicos. Crearse con otros, junto a otros, mediante, a través, bajo y por encima de otros, en la trama siempre, por supuesto, coimplicados en el entramado, no hace más amable la situación, solo hace más evidente la interdependencia de todo con todo, de todos contra todos, por, para y a pesar de todos. No, este no es el mejor de los mundos imaginables. Y como escribió Henri Michaud hace ya más de medio siglo, estos ya no son tiempos de paraísos, son tiempos para intentar ver claro y para actuar. Por supuesto que tenemos una libertad ante esto, ante este panorama, que es seguir en este mundo o bajarse del carro. Es una libertad. Ahora bien, si decidimos quedarnos, y ahí está la decisión, y ahí está la libertad de decidir, si decidimos quedarnos, tiene que ser con todas las consecuencias. Y sin lamentarnos ni hacer bálsamos con refranes cursis, ¿no? Porque las mariposas y la floresía son hermosas, pero la belleza no le pertenece a las cosas, es un modo de percibir. Y nuestros medios de percepción no son algo gratuito, son instrumentos del sistema, medios para la supervivencia del individuo y de su especie. El animal cultural que somos llama bello a aquello que le atrae y le disuade de poner fin a su vida. Bien, utopía número 1. Un mundo mejor. Voluntad de acción común. Demos por supuesto que hayamos decidido quedarnos y que apostamos, como se dice ahora, por un mundo mejor. Todas sabemos el daño que le estamos haciendo al planeta y, por tanto, a nuestra propia especie. Todos sabemos cuáles son las causas. De lo que se trata es de intentar revertir el proceso, algo que de hacerse deberá ser a nivel global. Las acciones particulares son acciones eficaces, pero no cambiarán el mundo si no tienen lugar un cambio de parámetros en nuestra forma de ver el universo y en los valores que a tenor de ello sostienen nuestra economía privada y pública. Sin duda, estamos hablando de utopías. Es cierto que en los últimos decenios han efectuado cambios al respecto en ciertos ámbitos públicos y privados, pero es evidente también que esto no es suficiente. Ahora bien, para que los gobiernos apoyen las medidas necesarias, deberá darse una serie de factores encadenados. 1. Que los gobiernos estén formados por personas competentes con voluntad de acción conjunta, para lo cual es necesario, 2, que exista una mayoría con capacidad para pensar más allá de sus intereses particulares. Esto es, una población educada políticamente. Por educación política entiendo una educación que sea a la par ética y sentimental, porque la teoría no sirve de mucho si no es capaz de actuar en consecuencia. Para ser capaz de actuar para el mayor bien de todos, humanos y no humanos, es necesario que la ética, el conocimiento del ethos,
es decir, del hábitat al que pertenecemos, vaya acompañada de una educación sentimental. Y por educación sentimental entiendo aquella que nos lleve a la comprensión de la naturaleza de la mente y de cómo ciertas ideas logran transformar las emociones en ideas que terminan dictando nuestras acciones. Claro que para ello necesitaremos 3. Un sistema de educación que tenga en cuenta ambas cosas, lo cual a su vez requiere, y aquí es donde la pescadilla se muerde la cola, 4 dirigentes competentes con voluntad de propiciar este tipo de educación. Y así volvemos a la casilla número 1. La utopía, hallar el modo de sacarle a la pescadilla su cola de la boca. Utopía 2. La abolición de los partidos. Revisión del sistema democrático. El sistema democrático tiene sus vicios. Uno de ellos atañe a la mayoría, otro a los partidos. Con respecto a lo primero, diré sin rodeos que la mayoría nunca piensa bien. Mejor dicho, no piensa, solo opina. Y cuando la mayoría se mueve, como es generalmente el caso, guiada por opiniones que a su vez son fomentadas por intereses personales y excitadas por movimientos sentimentales, la acción que de ello deriva nunca es la correcta. Con respecto a los partidos, indicaré tan solo que, como nos recordaba Simone Weil, la idea de partido no entraba en la concepción política de la Revolución Francesa de 1789, sino como un mal a evitar. No se pudo evitar. Los partidos nacieron a la vez que el terror, y con el terror el totalitarismo. Todo partido es totalitario en germen y en aspiración, decía Weil. Pues un partido nunca es la totalidad, un partido es una parte de una totalidad. Y por tanto, por definición, ningún partido defenderá el interés de todas, sino el interés de unas, de otros, contra otros, de unas, de unos contra otros. La utopía consiste en pensar que en una sociedad políticamente educada no habría necesidad de partidos, salvo para debatir cuestiones de infraestructura en las que no caben preferencias, nunca de justicia pública. Los partidos, no lo olvidemos, no siempre los lideran personas debidamente cualificadas. No deja de ser significativo que para liderar un partido no se requiera tener un máster en ciencias políticas, ni, lo que es más importante, pasar una prueba de aptitudes en la renuncia a los propios intereses en el ejercicio de las funciones públicas. La democracia, dicen, es un mal menor. No estoy segura. A la vista de sus derivas actuales, de lo que no cabe duda es que puede y debe mejorarse. Utopía 3. De la moral del semejante a la ética de la compasión, los marcos de pertenencia. La convivencia de la gran mayoría de las poblaciones humanas se ha regido por el principio de equivalencia. El principio de equivalencia se establece a partir del reconocimiento de una igualdad o de una semejanza radical, la capacidad de ver a otro como igual o semejante. Cuantos más datos sean similares, misma especie, misma raza, misma lengua, mismas fronteras, mismos enemigos, mismos caracteres genéticos, misma sangre, etc., más semejante será el otro o la otra para mí. Se forman entonces los cercos, de mayor a menor, porque entre los semejantes también los hay que son más semejantes
y otros que menos, según el género, la clase social, las relaciones familiares, la afición, el partido político, etcétera, etcétera. Todo lo que nos une nos distingue de otros. Todo lo que nos asemeja nos separa. Todo mismo hace de otro el otro. La moral del semejante es la que nos protege del otro, el desemejante, el diferente. La máxima no dice no hagas a otro lo que no quisieras para ti o trata al otro como a ti mismo. Lo que dice es trata a tu semejante como a ti mismo. Pero ¿dónde acaban mis límites? ¿Cuál es el cerco en el que me incluyo? ¿Hasta dónde soy capaz de abrir mi cerco, de ensanchar mis marcos de pertenencia? El principio de equivalencia ha quedado obsoleto. Es indispensable pasar de la moral a la ética. A diferencia de la moral, la ética atiende al hábitat. Y el hábitat es una compleja urdimbre de múltiples estratos entretejidos, superpuestos, de partículas que actúan en perfecta interdependencia. Necesitamos una ética cuya justicia no se entienda como equivalencia, sino como equilibrio, cuyos valores no se basen en una semejanza restrictiva, sino en la conciencia de una semejanza radical, la pertenencia a este mundo. Y a partir de allí, entonces, el respeto, la comprensión, la atención y el cuidado. Utopía donde las haya, que enuncio mientras vemos acrecentarse en las pantallas el número de afiliados a todo tipo de grupos y cofradías. Tanto es el miedo de cada cual a sentirse perdido entre una multitud. Utopía 4. Un mundo compasivo, el menos daño posible. Algunos pensadores piensan que la empatía que podamos tener con los de otras especies y por tanto la legislación de sus derechos habría de medirse por el grado de conciencia que tuviésemos del dolor, que tuviesen. Esto justificaría, según ellos, que otorgásemos derechos a los grandes simios, pero no así a los mamíferos, ni a los pájaros, ni mucho menos a los peces, a los que no parece que sepamos entender lo más mínimo, ni a las medusas, ni a las salamanquesas, ni por supuesto a los hongos o a los seres del reino vegetal, en fin, a todo aquello que no demuestre su padecimiento de forma parecida a como lo hacemos los humanos. Nos cuesta salirnos de los parámetros antropocéntricos y, en el mejor de los casos, de la altivez de su proteccionismo, sus concesiones, la lamentable conciencia de una injustificable superioridad. La utopía es que logremos entender el universo como un todo viviente y empecemos a respetarlos por igual en cada una de las miríadas de formas que su actividad, llámese materia, sustancia, naturaleza, vida, energía, soplo, espíritu o cualquier otro nombre que se nos ocurra, que su actividad, la del universo, adopta a nuestros ojos. La utopía es que el ámbito de lo político deje de ser el circo que es en estos tiempos y que quienes se instalen en él asuman su responsabilidad como cuidadores del hábitat del etos. Utopía 5. Etopolítica y ecosofía. Es indispensable que sustituyamos tanto la economía, el oikonomos, como la ecología, el oikologos, por una ecosofía, una oikosofía. Lo primero, de la economía a la ecosofía, significa que sustituyamos la gestión, es decir, el nomos de lo privado, oiko,
por una sabiduría, Sofía, del hábitat. O dicho aún de otra manera, que reemplacemos el cálculo y el valor del beneficio por el valor de la convivencia. Lo segundo, que pasemos del discurso, es decir, del logos, acerca del hábitat, a la comprensión, Sofía, del hábitat del que formamos parte. Esto supone invertir los términos de pertenencia. El planeta no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a él. No se trata de proteger, sino de comprender, de cuidar y respetar. Comprender esto nos lleva no solo a ampliar la aplicación de los derechos, algo que corresponde a la moral, mucho más allá de la especie humana, sino a reconvertir la moral en lo que hubiese tenido que ser desde siempre, una ética. Lo que necesitamos hoy en día es recuperar la conciencia de que el planeta todo entero es un organismo al que no podemos agredir sin sufrir las consecuencias de sus alteraciones, que cualquier parte de él que dañemos termina dañándonos a todos. Una etopolítica, es decir, una política del etos, no es tan solo cosa de políticos, es una forma de comportarse en comunidad con la conciencia de que el mundo de la existencia, es decir, la vida misma, tal como la entendemos comúnmente, es un todo doliente, feroz, inestable, del que cada parte se encuentra sometida al tormento de tener que alimentarse de otras para servir a su vez de alimento a otras y así cumplir el ciclo interminable de un inmenso delirio. Esa conciencia no puede ser no compasiva, no puede no comprender que debemos evitar añadir más sufrimiento al que la vida entraña de por sí. Y para no llevarnos a equívoco, quiero dejar claro lo siguiente, que una conciencia compasiva es aquella que rehúye tanto del sentimentalismo, de las efusiones o derrames de sensibilidad asociada a comportamientos y o ideas socialmente aceptados, como del racionalismo antropocéntrico asociado a la idea de la primacía de una especie y o de un reino sobre otros. Hablo, pues, de una transformación de la conciencia de un sujeto que piensa el mundo, los otros, lo otro, como objeto, a la conciencia de un suceder con. Pensar en términos de suceder con es pensar en términos de interdependencia en vez de en individuos monádicos. Interdependencia e intradependencia. Los cuerpos no son escafandras, son galaxias. Piensen en los millares de seres que nos habitan, se relacionan, se multiplican. Piensen en las metamorfosis que tienen lugar en nuestro interior. Seres que mutuamente se fagocitan, se expulsan, se entretejen. Y así como es arriba, es abajo, como decía Paracelso. Así en lo microscópico o en lo nanoscópico como en lo macroscópico. Tejidos de interdependencia es la expresión que utiliza Isabel Stengers. Tejidos de interdependencia sociales y biológicos. Eso es. Importa pensar cómo piensa nuestra ciencia, decía esta filósofa de la ciencia. Necesitamos una revolución copernicana en nuestra concepción del universo. Ver globalmente implica modelos que enfoquen globalmente. Y esto no se logrará si no le devolvemos a la intuición el papel que ha desempeñado desde siempre en la recepción del entorno antes de que la razón se hiciera cargo de la parte que no le corresponde. Esto, repito, no reemplazará el sistema del hambre por otro mejor, pero al menos quizás podamos vivir en él de mejor manera. 6. Utopía 6. Los hombres son hierba, modelos
otro modo de pensar decir. Antes decía que importa pensar como piensa la ciencia. En el cómo se piensa está, por supuesto, incluido el lenguaje con el que se piensa. Según sea el lenguaje que adoptemos, así será nuestra forma de pensar. Y a menudo recuerdo las hermosas páginas de un breve artículo de Gregory Bateson, que escribió en 1989 y que llevaba por título «Los hombres son hierba». Aquel científico poco ortodoxo le habían reprochado a menudo que pensara en términos poéticos más que en términos científicos. En vez de defenderse de ello, Bateson se tomaba la crítica como un elogio y explicaba algo así como que el universo no actúa silogísticamente, sino metafóricamente. Recordaremos la primera forma modélica, bárbara, del silogismo aristotélico, ¿verdad? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Como dijo una vez el científico constructivista y cibernético von Foster, el silogismo es aquella máquina trivial en la que si metes a tus amigos todos salen cadáver. No podemos imaginar cuántas veces hemos tenido que recordar la mortalidad del pobre Sócrates para aprender a funcionar también nosotros como una máquina trivial. Si esto, entonces aquello. Si aquello, entonces esto. Si le doy al interruptor hacia arriba, se enciende. Si hacia abajo, se apaga. Salvo que tenga lugar un cortocircuito. Claro está, bendito azar, este que a veces interviene para salvarnos del aburrimiento. La educación nos convierte en máquinas triviales. Repetimos lo aprendido. Y si nos rebelamos, lo hacemos de la misma manera, no cambiamos el modelo. Salvo en los geniales quiebros que les imprimen a las teorías una fructífera deriva, las ciencias han seguido por lo general la misma lógica repetitiva. Y es eficiente en muchas cosas, es innegable, pero no lo es tanto a la hora de pensar la vida o el funcionamiento de nuestra mente. Según el esquema silogístico, Sócrates es mortal porque esa es la conclusión que está dada en la premisa, contenida en ella y requerida por ella. Todo silogismo es una redundancia. Bateson prefería pensar, siguiendo el esquema metafórico, que los hombres son hierba, y no le faltaba razón. La metáfora es una figura del lenguaje que establece conexiones entre conjuntos semánticos alejados los unos de los otros por medio de una coincidencia, a menudo insignificante, de uno tan solo de sus elementos. Aunque ilegítimamente, la metáfora permite hacer extensiva esa similitud a la totalidad de los dos conjuntos, de modo que ambos universos se fusionen y al hacerlo se enriquecen mutuamente de forma inesperada. La hierba muere. Los hombres mueren. Los hombres son hierba. Silogísticamente incorrecta, desde la lógica aristotélica, la proposición sería evidentemente repudiada. Claro. Sin embargo, imagínense las derivaciones a las que pudiese dar lugar si partiésemos de ella para pensar la vida. La vida no es solo biológica, ni mucho menos animal. La vida es también mineral, atmosférica, acuífera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo crece y decrece, todo lo interviene, todo se combina, se reproduce y se transforma. ¿Quién no se ha admirado alguna vez ante la semejanza entre el patrón estructural del delta de un río y el de un árbol, por ejemplo, o el de las nervaduras de una hoja? Cosas del arte, dirán. Sí, por supuesto. El arte trabaja con las metáforas. Un grave insulto, sin duda, para un científico como Bateson, que algunos compañeros lo tachasen de artista. Pero él no se lo tomaba como un insulto, todo lo contrario.
La enfermedad de la filosofía es su ansia de expresarse en las formas. Algún S es P o todo X es P, escribía el filósofo matemático Alfred North Whitehead. Todo intento de conservar las ciencias especializadas está viciado de antemano por la recaída inconsciente en las formas y fórmulas de la lógica aristotélica que ha dominado el pensamiento desde hace más de 2000 años, decía. ¿Y qué hace Bateson? Desarticular la formación misma de los patrones allí donde falla su engranaje, en la configuración misma de lo universal, en la manera de pensar las diferencias. No tengo dudas de que la metáfora es el sistema más adecuado para pensar actualmente en términos de suceder con. No tengo dudas tampoco de que pueda ayudarnos a pensar eso que sigue siendo para nosotros lo más desconocido, nuestra propia mente y sus niveles de conciencia. El universo es un gran análogón, funciona por resonancias analógicas, que no es una lógica deductiva, sino conectiva, interconectiva, lógica de transportes, interportadores, interferentes. No puedo no recordar aquí el fragmento de aquel texto védico, el Satapatha Brahmana, en el que Bhrigu, hijo del dios Varuna, le pregunta a su padre en qué consiste la existencia. En vez de responderle, Varuna le envía a recorrer el mundo. Bhrigu volvió lleno de espanto, como era de esperar. En las 4 direcciones todo era terror, porque por todas partes los hombres se comían entre sí. Varuna entonces le explicó: los hombres que viste al este son los árboles, los que viste al sur, las manadas, al oeste son las hierbas y al norte los que gritan son las aguas, le dijo. Todo come y todo es comido. En eso consiste la existencia. La hierba muere, los hombres mueren, los hombres son hierba. ¿Cómo no asentir al silogismo de Bateson? Utopía 7. Educación sentimental, ideas y emociones, desarticulación de los sentimientos, observación de la mente. Es posible erradicar la codicia y la ambición, limitar la voluntad de poder a lo que necesitamos para nuestra supervivencia y la de aquellos de los que somos responsables. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo actuar sobre una materia que no conocemos, de la que ni siquiera somos conscientes? ¿No habremos de saber primero de qué se trata? La propia mente parece ser lo último de lo que tenemos noción, debido sobre todo a que confundimos nuestro propio yo con todo lo que en ella se procesa. Adherimos a ello como si toda idea o pensamiento fuese algo consciente y voluntariamente elaborado. Conviene, por tanto, en primer lugar, crear la distancia que nos permita verla funcionando. La mente, por decirlo así, nunca deja de salivar. No hay mente, en realidad lo que hay es proceso, saliva, un hilo de saliva en el que van enhebrándose las representaciones como las cuentas de un collar al que llamamos yo. Importa saber cortar el hilo, desarticular las conexiones. La educación sentimental a la que me refería es el adiestramiento que nos permita, 1, asistir al proceso de los actos de pensamiento, 2, desidentificarnos de lo que en él ocurra, y 3, ver cómo nuestros movimientos reactivos, emociones, dan lugar a lo que llamamos sentimientos cuando se asocian a determinadas ideas, valores inculcados, hábitos de pensamiento, repeticiones varias, y cómo a estas amalgamas sentimentales
viene a añadirse automáticamente la creencia de que tales estados son nuestros. Yo siento, decimos, sin darnos cuenta de que ese yo se ha ido fabricando en el proceso, de que se siente lo que se piensa y que el se es siempre cualquier cosa menos un acto libre. La acción libre es aquella que se realiza sin condicionamientos, y esto no ocurrirá mientras sigamos adheridos a cada uno de nuestros actos mentales. Aprender, pues, a retirarse y observar, reemplazar la agitación por la atención, dejar de alimentar el proceso, entrar en calma, reemplazar los prejuicios por el juicio lógico, las creencias por la humildad, las opiniones por el conocimiento, las pasiones por la ecuanimidad. ¿Es esto una utopía? Esta séptima y última utopía es especialmente importante cuando se trata del pensar reflexivo y, por tanto, en todo lo que atañe a la elaboración de modelos de convivencia y, por supuesto, cuando se trata de pensar en una facultad de filosofía. ¿Me queda un tiempo? Sí. Porque, y esto lo voy a añadir a mis utopías, que ya llevas antes, pensar bien o pensar correctamente no es solo pensar de acuerdo con las reglas de la lógica, sino también y sobre todo pensar sin que el pensar se vea afectado por esas emociones, sentimientos u opiniones. La lógica no ha de servir para confirmar opiniones ni dar razón al sentir. La lógica ha de ser utilizada con absoluta imparcialidad, y esto no es un ejercicio trivial, requiere un entrenamiento, y en cualquier materia de la que se trate, habrá de comenzar por la revisión de las ideas de las que se parta, porque si estas ideas están equivocadas o si son dudosas, el razonamiento todo entero se desmoronará. Y esto, en el mejor de los casos, porque si no se desmorona, creará un mundo sustentado por arenas movedizas altamente corrosivas. Así pues, aprender a pensar es todo lo contrario a formar opiniones. Aprender a pensar es poder hacer tabla rasa con las creencias, convicciones, opiniones y sentimientos heredados antes de poner sobre la mesa los diversos temas que afecten a la convivencia. Esto es lo que siempre fue o debería haber sido la enseñanza de la ética, una disciplina que en la educación secundaria de este país se ha considerado siempre, lamentablemente, como una María, una de esas asignaturas que no tienen importancia y que puede, por tanto, aprobarse sin necesidad de estudio. ¿Por qué será? Si esta es precisamente una de las materias que más han preocupado a los pensadores de todas las culturas. Y no vale argumentar que a los alumnos no les interesa la filosofía, porque sí que les interesa, y mucho, aprender a dialogar con instrumentos lógicos adecuados. Sí que les interesa participar en los asuntos públicos y sí que están capacitados para hacerlo. La filosofía no es o no solo metafísica. De estas ocupan ahora mucho mejor los físicos teóricos. Es ante todo un instrumento, una lente y a la vez el arte de pulir. Los niños y los jóvenes no son los sitios de peluche. No hay que defenderles de la razón, sino enseñarles a utilizarla correctamente allí donde la razón alcanza. Y esto para el pensar reflexivo, porque luego, más allá de ese pensar, hay, como no, otras maneras de pensar. Por ejemplo, pensar como pulpo, pensar como río, pensar como montaña, etcétera, etcétera.
Muchas gracias. Bueno, como siempre, Chantal nos deja, pues, ¿cómo decirlo, no? Nos enamora la manera en la que expone tantas pero cosas. hay que, como Rosa, perdona, Sí. pero es que lo que digo siempre, no importa el autor, importa el tema. Sí. Y eso es algo que he tratado de llevar a rajatabla a pesar de los pesares. Digo a pesar de los pesares, de todos los pesares, porque realmente hay muchos, y que actualmente pues es bastante más peliagudo, porque claro, o sea, parece ser que el autor de algo, aunque no sea nada, pues es lo que vale, ¿no? Eso empezó con el arte contemporáneo, sin ir más lejos, o sea. Sí, no, estoy de acuerdo con esa exaltación de las figuras y no ese es el tema y lo has demostrado porque nos has hablado de temas muy candentes y temas muy concretos, muy prácticos, muy aplicados y te has mojado. Lo fácil hubiera sido, pues, por ejemplo, como yo de formación profesional, pues veía aquí muchas cosas de China, de Japón, de India, y la erudición, ¿no? de estar ahí en nuestra cocina académica, muy pertrechados, y tú te has bajado a la arena, y has hecho propuestas concretas, donde yo creo que atraviesa casi todas las utopías como algo muy importante, y la última que he mencionado especialmente, la educación, ¿no? Y eso nos atañe de una manera pues como muy directa, tanto en la universidad, en nuestra facultad de filosofía, como, también lo has reseñado y yo de eso estoy cada vez más consciente, como una herramienta para cambiar el mundo, es trasladar eso a secundaria, primaria, bachillerato. O sea, ¿qué ha pasado, no? ¿En qué mundo estamos? ¿Por qué realmente hemos desatendido pues esa parte de nosotros más profunda? Y actuamos muchas veces pues movidos mecánicamente, ¿no? Esa mecanicidad de la mente que también pues con tu poesía analizas de manera tan soberbia, ¿no? Sí, ¿quieres decir? Sí, es que hay otro pesar, ¿no? Que es ese cada vez más acuciante proteccionismo, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Con los niños desde pequeños. O sea, inventamos mundos irreales, ¿no? Inventamos paraísos para tranquilizarlos, y si te pregunta, que lo preguntará, qué es la muerte o qué hay después, o por qué se muere papá, o por qué se muere el abuelo, pues le contestamos con idioteces realmente, ¿no? O sea, no, es que no son peluches, es que tienen que vérselas con la vida desde el principio. No por nada los hemos puesto en la vida a un mundo que es realmente difícil, ¿no? Y van a tener que lidiar con eso. Y nuestra responsabilidad es ser consciente también de que ponemos hijos al mundo en esas condiciones. Entonces, proteccionismo hasta cierto punto, ¿no? O sea, el niño tiene que valerse por sí mismo. Sí. También es verdad que vivimos como anestesiados, adormecidos, y eso se lo trasladamos también a los niños, ¿no? Claro. Pero bueno, yo quería también darle la palabra al público para que te pueda hacer preguntas. Y antes de eso, simplemente una pequeña reflexión personal de algo que me ha llamado la atención. Es tu reivindicación de dos cosas que se repiten en distintos lugares. Por un lado, la metáfora. La necesidad de la charla se llama Pensar cómo pensar, ¿no? Y con la metáfora, a través de las coincidencias, ¿no? Que a veces pueden ser insignificantes, es como podemos establecer conexiones que resuenan con ese analogón, esa imagen tan preciosa, ¿no? Del universo que resuena con China, con India y con todas estas culturas. La metáfora, la coincidencia y la intuición, que también está ahí. Nuestro pensamiento racional, discursivo, está excesivamente escorado hacia la lógica. Y además sabemos muy bien que Chantal analiza muy bien y tiene una lógica aplastante, por más que se enamore de Bateson y de la hierba. Sin embargo, hemos olvidado esa capacidad de sentir, ¿no? La estética sí que estaría ahí,
de un modo más unitario. ¿Cómo lo ves? Ahí tengo que hacer una aclaración, ¿no? Porque se puede, interpretar lo que he dicho de varias maneras. La intuición le pertenece a lo que yo llamo el animal en mí, ¿no? Que la racionalidad efectivamente lo ha taponado, lo ha descartado, incluso lo ha rebajado, ¿no? Considerándolo como el instinto, eso de los animales que es el instinto y la razón superior, ¿no? Maldita sea. Bueno, no. El animal y el animal en mí, cuando yo lo detecto, sabe mejor que yo, mejor que mi mente, mucho mejor lo que tiene que hacer en un momento determinado y acertará, porque no hay duda en él. Sabe, no piensa, sabe, no reflexiona, sabe. Es la historia del cien pies, ¿no? O sea, si el cien pies pensase en qué pata tiene que poner primero para avanzar, ¿avanzaría acaso? Esa es la intuición. Ahora, cuando pasamos a esa intuición a interpretación y hacemos de ella sentimientos, el sentimiento miente siempre. ¿Qué ha pasado? Porque ahí ha habido un cambio de sitio, un cambio de estrato, un cambio de lugar, y no vale. O sea, a la razón, al César lo que es del César, y a eso lo que es de eso. Es decir, yo prefiero al animal, ¿no? Que está abajo, dentro, ¿no? Al animal lo que le pertenece al animal y a la razón y al César lo que es del César, es decir, a la razón. Entonces, yo creo que primero no hay que mezclar las dos cosas, que cada cosa vale para lo suyo, que el pensamiento reflexivo tiene que hacerse, como he dicho, con una racionalidad lógica, es decir, remontando hacia los axiomas y ver si esos axiomas son pertinentes o no. Analizarlos, sopesarlos. Puede que entonces, como Pirrón, terminemos mudos. ¿Sabéis? Pirrón era el escéptico, ¿no? El principio del escepticismo, es decir, de la suspensión del juicio. Suspendo el juicio, no enjuicio. ¿Cómo voy a enjuiciar si todo es imposible de atrapar? Vale, pero para llegar de aquí, si parto de una premisa a una conclusión, ese desarrollo reflexivamente tiene que ser lógico y no puede estar basado en sentimientos heredados, ideologías, ni nada de esto, ¿no? Muy bien, pues tengo acceso a ella todo el tiempo, así que no voy a decir más, pero sé que estamos un poquito mal de tiempo, pero todavía tenemos un poquito, Sara. Sí, ¿verdad? Para que, por supuesto, podáis vosotros participar y preguntar cualquier cosa sobre la charla o más ampliamente sobre su obra y su pensamiento. Tenemos aquí un micro. Gloria, haces tú de... ¿Se oye? Sí. Pues yo creo que el primero que había levantado. Pues... ¿Funciona? Muchas gracias. Muchas gracias, Chantal, por tu maravilloso viaje por las utopías, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no? Cuando en la facultad... ¿Suena? Sí, suena, ¿no? Ahora sí. Cuando en la facultad tenemos que dar, yo doy antiguo y medieval, y aquí en esta sala hay gente que me ha sufrido, ¿no? Tenemos que dar algo que tú has explicado muy bien, que es al final ese resignificar el logos y el no caer precisamente en las trampas de la historiografía. Yo me he sentido muy interpelado en cada una de tus utopías porque es algo que yo creo que los que estamos aquí, ¿no? Que tenemos el placer de dar clase, lo aplicamos muchas veces, ¿no? En ese sentido. Una de las cosas que me ha llegado ha sido eso de no proteger, o nuestros jóvenes no son
ositos de peluche, ¿no? Yo les digo muchas veces que no vivimos en el mundo de los osos amorosos, ¿no? Y ahí viene una de las preguntas que a mí me ha surgido, que a mí me surgió también leyendo en clase con los alumnos el libro de Decir de los márgenes. Cuando tú hablabas del caos y hablabas de esos espacios del caos tan curiosos, primero lo trazabas desde el punto de vista de lo filológico, ¿no? Del origen de la palabra, y después le dabas el matiz filosófico. A mí siempre me salía la pregunta de ¿por qué tanto miedo a lo primigenio, a lo que está abajo? Y especialmente cuando hablamos de ecosofía o de cosmopolítica, de esos mundos que han abierto Stengers, Viveiros de Castro y otra gente, ¿por qué tanto miedo? Porque si esto lo invocamos delante de otro compañero que cree en cierta objetividad, que cree en ciertas verdades, tal, puede ser descalificado en ese momento y decir, ten cuidado que te estás volviendo loco, porque ¿cómo va a ser un ente como tú, una montaña o un río, ¿no? Algo que... Ojalá, ¿no? El animismo puede salvarnos. Y en ese sentido es una cosa preciosa. Pero ¿por qué nos da tanto miedo lo primigenio, lo inférico, lo infernal, el útero? Es decir, ¿por qué nos da tanto miedo eso? Porque somos judeocristianos. Hemos heredado, fijaos lo que voy a decir, y que se reciba bien o mal me da absolutamente igual. Hemos heredado una ideología y una mitología que no nos pertenece a los europeos. Es decir, el territorio europeo no es el territorio semítico, nunca lo fue. Y el judaísmo y, por tanto, el cristianismo son semíticos, son mitologías que provienen de Mesopotamia. Entonces, poco realmente tienen que ver con nosotros en su origen. Claro que luego hay trasvases, claro que luego hay viajeros, y los ha habido siempre, y ha habido conexiones de culturas, etc. Por eso nos resulta tan difícil, ¿no?, separar unas cosas de otras. Pero sí hay cosas que pueden deducirse, que pueden historiarse, ¿no? Y yo creo que esta es una. Otra es la de los pueblos indoeuropeos, que los dos ramales, uno que va hacia la India, el otro que viene hacia Grecia, y que son pueblos patriarcales y que también tienen una mitología muy diferente en las antiguas poblaciones, aparentemente, o parece ser, que al contrario de lo que ellos han promovido, tenían diosas y tenían figuras matriarcales, no dioses. Entonces, todo esto es muy interesante y debería de estudiarse más. Y por eso yo abogo, una de las cosas por la que abogo en la educación, es que hubiese una historia de las mitologías, una historia de las mitologías. Y entiendo por mitologías las religiones, porque las religiones no son otra cosa que mitologías que se han convertido en instituciones instituciones clericales, es decir, con unos instrumentos de poder y político. Entonces, una historia de las mitologías y sus consecuencias. Eso es algo que debería enseñarse, pero en secundaria ya. Tomamos nota. Sí, hay dos manos más. No sé si quiere. Creo que él estaba primero, pero luego te dejamos a ti. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla y por sus palabras, profesora Mayar. Yo tengo una inquietud, porque me inquieta, y tiene que ver con cuál es la razón, si es que se puede decir que hay una razón, ¿no?, por la que nos da miedo
asumir que el vacío es el sustrato que lo constituye todo, ¿no? O lo que entendemos por todo, ¿no? Como bien demuestra Nishida en sus demostraciones del Basho, ¿no? Y quisiera saber si tiene algo que ver con, digamos, lo que nos cuesta asumir, la primera noble verdad del Buda Gautama, ¿no? Que es que pues la vida es sufrimiento. Y ya. Bueno, yo no diría que es la vida del sufrimiento. Diría más bien que, o sea, su gran idea es bueno, todo ser sufre. Todo ser teme a la muerte, todo ser sufre. Y por tanto es la necesidad de una liberación, ¿no?, de ese sufrimiento. Entonces el método es lo que aporta el Buda precisamente como heterodoxia, como gran heterodoxia al hinduismo ario. ¿Por qué el miedo? Tampoco he contestado a eso, a la pregunta anterior, ¿no? Bueno, sí, la he contestado. Pero efectivamente hay, aparte de las herencias que podamos tener mitológicas, no queremos sufrir. Pero lo he dicho desde el comienzo de mi intervención, ¿no? Este mundo es así y puedes dejarlo. Pero si te quedas, lo aceptas. Lo aceptas y no te engañas. O sea, debe de haber, y sobre todo en el que estudia filosofía, una honestidad de base. Eso es un primer principio, la honestidad del intelectual. Y esto supone no agarrarse, o sea, no hacer filosofía para difundir, como lo han hecho tantos, una cierta ideología o una cierta mitología, sino, como también algún budista, que no recuerdo, algún maestro budista decía, coge tu saco, ¿no?, y anda con él, el saco de los males, ¿no?, tu sufrimiento, agárralo y ve con él, tus miedos, agárralo y ve con él. Porque no hay otra. Y no vale aferrarse a una idea que te den, a otra idea que te den, o a un maestro, o a un ashram, o a lo que sea. No. No, porque te engañas. Porque dentro de ti está lo que tú estás buscando. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues esa última utopía a la que aludí. Un método de observación de lo que es la propia mente, de lo que eres tú. Conócete a ti mismo. Es la máxima del filósofo. No hay otra. Gracias, Chantal. Tenemos 2 preguntas más que tengo registradas y casi que vamos a dejar pronto porque no queremos agotar vuestra paciencia, pero le vamos a dar la palabra a Álvaro, que ha sido estudiante nuestro del grado de Filosofía. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores y, por supuesto, a la profesora Mayar. Debo dar las gracias sobre todo a la profesora Mayar porque me duele el cuello de tanto sentir en la comunicación, ha sido maravilloso. Sin embargo, hemos hablado un poco de las 2 preguntas que me preceden, hablan de esta pasión triste que es el miedo, ¿no? La pasión triste primordial que podría ser el miedo, que mitiga completamente todas las fuerzas de transformación, de mutación, de metamorfosis. Y es cierto que usted ha trabajado mucho el concepto de ira, ¿no?, con este envolver de la violencia,
como algo a lo que no se puede escapar y que verdaderamente podría llegar a ser propositivo. Pero me gustaría preguntar por algún tipo de pasión alegre verdaderamente transformador que nos pudiera encajar no en este urtopos, sino en quizá un topos por venir, ¿no? Una utopía que nunca llega, pero hacia la que debemos accionar de algún modo, ¿no? Muchas gracias. A ver, uno de los primeros peldaños del método del yoga de Patanjali dice que una de las cosas a erradicar en el primer peldaño, que son peldaños morales, el primero y el segundo, es la tristeza, precisamente. ¿Por qué? Porque la tristeza es del yo. Y el yo es precisamente el bicho con el cual tenemos que pelear. O no pelear, simplemente conocer. Conocer lo que es eso. El yo se forma como un golem a partir de una acumulación de repeticiones a lo largo de la existencia. ¿Entiendes? Ver esas acumulaciones solo puede hacerse observando el proceso mental. Entonces, buscar un método que observe ese proceso mental. A ver, después de mucho entrenamiento, algunos no tanto, algunos no necesitan siquiera eso, pero normalmente, después de mucho entrenamiento, los pensamientos las ideas, todo aquello que pasa por ese proceso mental y que forma ese proceso mental como una gran película, poco a poco va disminuyendo la frecuencia con que las ideas van llegando. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar un estado de calma. Y ahí sí que te puedo contestar a esa pregunta. No es una pasión alegre, no, porque alegría y tristeza es el mismo continuo. Son los dos extremos de un mismo hilo. Pero la calma no. La calma no es ni aquello, ni esto. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas queriendo una pasión alegre, es tu yo la que lo querrá, al igual que rechazará el mal. Yo quiero el bien, no quiero el mal. No quiero sufrir, quiero ser feliz. Todo eso son deseos del yo. Mientras que si tu mente está en calma, allí no hay un querer. Y cuando el querer no está, la mente está en calma. Y yo creo que eso es lo mejor que podríamos aspirar, a lo mejor, a lo que podríamos aspirar. Shanta Rasa, ¿os suena? Eso en India. Bueno, vamos a tener una última palabra que es de la profesora Olga Ramírez, de nuestro grado de filosofía, que también tenemos hoy aquí con nosotros. Y yo creo que ya lo vamos a dejar porque es un poquito tarde. Y si queremos hacer alguna pregunta podéis acercaros después aquí, pero vamos a escuchar a la profesora Olga Ramírez. Vale, pues muchas gracias por la intervención. Se ha contrapuesto en cierta forma, no sé si se me oye bien. Vale. Que ha contrapuesto, por un lado, el pensamiento metafórico, ¿no?, por un lado, y el pensamiento lógico por otro. Y sin embargo, quizá la diferencia no sea tan grande, o quizá debamos preguntarnos si no hay una lógica igualmente en el pensamiento metafórico, porque a la hora de intentar entender por qué el hombre es hierba, por ejemplo, lo que hacemos es buscar una similitud entre la hierba y el ser humano con el que lo hemos comparado, ¿no? Decimos que son iguales, y dos cosas iguales, principio de identidad de Leibniz, ¿no?, dos cosas iguales tienen características similares.
Y entonces lo que hacemos al intentar darle sentido es precisamente usar la lógica. Usar la lógica, es decir, como son parecidos, van a tener algo en común, intentar entenderlo, ¿no? Perfectamente, sí. Una pregunta, vamos, una observación muy pertinente. Pero aclaro esto. Una metáfora se hace entre dos conjuntos. Pongamos dos conjuntos que aparentemente no tienen nada que ver esto con lo otro, ¿no? No sé, los platos de la cocina por un lado y no sé, la hierba por otro. La hierba está dentro de lo vegetal y los platos de la cocina, pues no sé, dentro de lo que sea. Bueno, de esos dos conjuntos cogemos un elemento de semejanza, efectivamente. Pero es que no para ahí el proceso metafórico. El proceso metafórico sigue porque injustificadamente, y ahí ya es donde se rompe la cosa lógica, estamos ensamblando los dos conjuntos porque estamos, o sea, la metáfora en el lenguaje, por ejemplo, las perlas de tu boca, ¿no? Las perlas son dientes, ¿vale? Estamos poniendo perlas donde debería de ir dientes, ¿no? Pero claro, la metáfora no es solo entre los dientes, la blancura de la perla y la blancura de los dientes, que esa sería la semejanza, sino entre todo el conjunto y todo el otro conjunto. Y ahí está la riqueza de la metáfora, porque nada tiene que ver los elementos, aparte de la blancura, los demás elementos de un conjunto con los demás elementos del otro conjunto. Entonces, lo que hace, claro, es que ahí tendríamos que hablar de epífora y diáfora, ¿no? La epífora es solo de dos elementos, pero la diáfora es cuando lo aplicas con 4 elementos, porque, a ver, otro ejemplo sería el pico de la montaña. Creo que Umberto Eco daba ese ejemplo. El pico de la montaña. La montaña se vuelve pájaro porque solamente la agudeza del pico de la montaña y la agudeza del pico del pájaro es lo que da la semejanza entre ambos. Pero si no, no es solo ese elemento y no es solo 2 elementos del conjunto, sino los 4. Bueno, yo ya me estoy haciendo un lío. Sí. De acuerdo, muchas gracias. No seguiré eternamente, pero... Bueno, la verdad es que ya es un poco tarde. Hemos tenido una sesión maravillosa de reflexiones, súper sugerente, y la verdad es que os damos las gracias a todos, a todas, por estar aquí hoy con nosotros, y esperemos que podamos volver a tener a Chantal con nosotros pues dentro de no mucho tiempo, que no tengamos que esperar a un aniversario tan grande. Bueno, gracias.